Estamos nuevamente en este espacio de tiempo con Dios, en este Semana Santa, en estos días tan especiales para meditar, para reflexionar respecto a la muestra más grande de amor, la muestra en la cual podemos ver que Jesucristo mismo no solamente encarnó, sino que al mismo tiempo se entregó por nosotros. Y hoy vamos a estar meditando en algo al respecto. Reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla, pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, pues el día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando de este suceso, que es cierto, cuando vemos películas que hablan de esto, nos consterna mucho ver eso. Pero más que nada, hoy vamos a hablar lo que dice la Biblia y desde luego que esa consternación se cambie en una fe que pueda aumentar nuestra devoción por el Señor. Le invito a que vayamos entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo número 15, y vamos a ver algunos versículos de este Evangelio. Adelante. Marcos 15, 25 al 39. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, pues como pueden ver, prácticamente aquí estamos ya en los últimos momentos de Jesús. Una de las palabras que vemos ahí, de las últimas frases de Jesús durante sus últimos momentos en esta tierra antes de sacrificarse. Y podemos ver que Jesús simple y sencillamente fue obediente a la cruz, llevando el pecado nuestro, llevando nuestra vergüenza, llevando todo nuestro pecado de tal manera que nosotros pudiéramos ser redimidos. Él era el Cordero que quitaba el pecado de una vez y para siempre. Y bueno, ¿por qué digo en términos pasados? Porque él, en ese momento él se presentó como una ofrenda, y esa ofrenda fue suficiente para que a partir de ahí ahora todos podamos estar redimidos a través de su sangre preciosa. Como ustedes saben, el pueblo judío tenía que presentar sacrificios constantemente para remisión de sus pecados. Jesús se presentó como la ofrenda suficiente. Y cuando está pasando todo esto, el panorama pues era como lo hemos visto en algunos cuadros, en algunas películas. En el monte, las 3 cruces, él crucificado junto a otros malhechores. Él no era malhechor, él era el santo, él no había cometido pecado, pero lo pusieron junto a los malhechores. La gente empezaba a burlarse de él, la gente empezaba a decir cosas, y de repente llega una frase que ahí leímos, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos se preguntan, ¿qué querría decir esa frase? Las mismas personas ahí pensaban que estaba hablando al profeta Elías, y no, en ese momento, él llevó el pecado de toda la humanidad sobre sí. Y él sintió el efecto de la separación del Padre, la comunión que tenía con el Padre se separa por el pecado que él llevaba. Un pecado no propio, hay que aclararlo, el pecado de la humanidad.
Y en ese momento Él lleva el pecado del mundo al punto en el cual Él empieza a decir, Dios mío, ¿por qué me desamparas? No era que el Padre lo hubiese desamparado, es solamente sentir esa brecha que tenemos cuando el pecado llega a nuestra vida. El pecado llegó a la vida de Jesús no porque Él hubiese cometido pecado, no porque Él hubiese caído en tentación, sino porque Él tomó el pecado de todos nosotros y se hizo maldición por nosotros. Dice la Biblia que después de todo esto, Él expiró. Y algo sucedió. El velo se rasgó en dos. Ese velo que separaba la presencia de Dios en el templo de los demás lugares, del lugar santo y de los atrios y de todos los lugares. Es decir, la humanidad estaba totalmente alejada de Dios por un velo. Había algo que separaba. Cuando Jesucristo murió, en ese momento la redención llegó. La sangre derramada quita nuestro pecado. La sangre derramada nos hace dignos. Y bueno, es por eso que de una manera tan literal, en el templo, ¿verdad?, se rasgó el velo en dos y ya no hubo mayor separación. Ahora nosotros podemos gozar de un libre acceso a Dios a través de Jesucristo. Hoy podemos clamar y esa sangre preciosa derramada en ese tiempo, hace tantos años, sigue vigente para seguir haciendo remisión de pecados. Todo aquel que ha pecado tiene una oportunidad de acercarse a Dios a través de el arrepentimiento, desde luego, pero de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo que nosotros hoy podemos meditar en esta época tan especial, en este tiempo en el cual podemos nosotros reflexionar. Jesús sigue vigente, su sacrificio sigue vigente. Nosotros tenemos la oportunidad, y así como lo decía el profeta del Antiguo Testamento, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia. Hoy es un buen tiempo para reflexionar respecto a nuestra vida y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente conoce de este suceso. Mucha gente, sobre todo en estas fechas, se siente hasta cierto punto conmovida por todos los acontecimientos que se dieron cuando Jesús fue a la muerte. Pero no es suficiente. Necesitamos una determinación de buscar a Dios, de encontrarnos con Él a través del puente que Jesucristo ha hecho a través de su sacrificio. Jesucristo fue la ofrenda completa y perfecta para nuestro bien. Yo le invito a que reflexionemos respecto a esto y que no sea solamente en este tiempo de Semana Santa en la cual podamos nosotros estar meditando en Él, meditando en su palabra, sino que siempre estemos tomando de la palabra del Señor el propósito de Dios, los principios para que nosotros podamos caminar en ellos y nuestra vida cambie drásticamente. Así que, pues en este tiempo yo le invito a que no solamente reflexionemos en este tiempo, sino que cada día nosotros nos acerquemos confiadamente delante de Dios. Podemos llegar hasta su misma presencia a través de Jesucristo y decirle con todo el corazón: Señor, te amo, Señor, te necesito y quiero que vivas en mi ser. Le invito a que hagamos una oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de en este tiempo reflexionar respecto a esta muestra tan grande de amor. Muchas gracias por tu gran bondad, Señor. Gracias porque tú nos amas y porque a través del sacrificio de Cristo nosotros tenemos acceso, Señor, a tu presencia, oh Padre bueno. En el nombre de Jesús, te damos gracias por el amor y ahora queremos nosotros, Señor, caminar en base a ese ejemplo. Gracias por tu gran amor y nosotros, Señor, podemos seguir dándote gloria, Señor, y honra en esta vida, en este lugar donde cada uno de nosotros nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues no nos queda más que seguir adelante. Yo quisiera terminar este espacio recordando uno de los versículos más famosos, Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.